Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación. Estamos aquí con Alberto Rodríguez, Luis Torres y yo, que soy Alejandra, egresada de los oficios de la Universidad de los Andes. Alberto, Luis, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha un poco pausado. No, te estoy como Hola. escuchando cortada. Sí, Estás cortando la emisión y parece que el sonido continúa con problemas porque no es un sonido continuo. ¿No está claro? Es claro, pero se quiebra, se interrumpe por momentos, entonces te está interrumpiendo todo el tiempo. Vale. Entonces, voy a intentar moverme un poquito. A ver. Ay, hola, hola. Hola. No sé qué pasa. A ver, Aleja, ¿por qué no hablas un poquito? A ver, ¿cómo te ves? Entonces, estamos aquí para hablar con Alberto Rodríguez de Casa de la Cultura de Cali y con Lectura. Luis Torres de la sí, lectura, perdóname, Casa de la Lectura, y con Luis Torres de la Librería de la U de Bogotá. sí. Ahora Mucho. sí. Buenas Me tardes. gustaría preguntar, hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Alberto, ¿cómo están? Hola, Alejandra, qué gusto. Hola, muchas gracias, lo mismo digo. Yo digo un poco sobre mí. Yo soy Alejandra Pozo, estudié en la Universidad de los Andes y soy graduada del programa de los oficios del libro de la Universidad de los Andes también. Y en esta conversación quisiera que nada, que ustedes dos nos cuenten sobre sus librerías. Entonces, Alberto, sobre la Casa de la Lectura de Cali, estaba viendo yo que es más la librería, ¿no? Es toda una casa cultural que reúne muchos eventos y como que invita a la gente a participar activamente en cosas culturales. Sí, Alejandra, básicamente es una agencia de fomento y promoción de lengua escrita. Tiene 4 líneas de trabajo. Talleres de escritura, que ese ha sido el fuerte, el tradicional. Tiene servicio de biblioteca, opera como una especie de biblioteca pública. Tiene editorial y tiene librería. Ese es básicamente las 4 líneas. Tenemos alrededor de 23, 24 años de haber aparecido en Cali, y la librería un poco menos, la librería alrededor de unos 10, 12 años. En este Vale. momento estamos en la parte alta de Cali, cerca del zoológico, en Santa Ok. Teresita, y bueno, intentamos mantenernos vivos, reinventándonos todos los días, buscando actividades, presentaciones, libros, programas. En eso nos gastamos el tiempo. ¿Y por qué razón decidieron comenzar librería si ya tenían establecida esta casa? ¿Qué te digo? El sueño original eran las 4 cosas, ¿no? Tener librería, Ok. biblioteca, editorial y talleres de escritura, que de alguna manera es como el ecosistema de la lengua escrita. Todo Sí, aquello que tenga totalmente. que ver con producción, reproducción, circulación de material escrito, era el sueño original. Solo que por razones de logística, de recursos humanos, de recursos financieros, la librería aparece bastante después de que aparece la casa de la lectura como tal. Pero era parte Ok. del sueño.
Vale, me parece muy Necesitábamos interesante. un punto de referencia para literatura infantil. Era una oferta interesante porque de unos años acá se ha intensificado la compra y el uso de textos para niños. Ha habido una mayor Sí, difusión a nivel mundial, una mayor participación escolar en el uso del texto, un cambio de mirada del texto infantil en el contexto de la enseñanza. Y eso, de sí, alguna manera, como estábamos en contacto con maestros, teníamos talleres con maestros, esto nos llevó a creer que era importante darle ese viraje y hacer que la librería tuviera ese énfasis. vale. Muy interesante, me parece muy chévere Sí, que eso, también. ¿cierto, Luis? Sí, Como claro. que ese tipo de lugares existan y que pues uno como persona interesada en este mundo tenga tanto acceso a eso. La accesibilidad a este tipo de desempeño es de verdad que es muy, me parece que son cosas que nos nos Sí, de mantienen acuerdo. en razonamiento. Y Luis, ¿tú podrías también contarnos un poco sobre la librería de la U? Claro que sí. En qué se especializa? Como, lo que estábamos hablando ahora era que uno puede tener la concepción de que la librería de la U es solo virtual, pero realmente no, también es física y se especializa en más cosas. Sí, sí, pues bueno, nada, somos una referencia en Colombia de la producción universitaria. Como tú dices, nosotros tenemos cientos de miles de ebooks de contenidos y soluciones editoriales en general. De acuerdo a ello, pues es una empresa colombiana pionera con operaciones en Colombia y en México también. ¿Sí? Sí, Nosotros ampliamos nuestro catálogo eh, porque vimos que la necesidad también de los lectores como decía Alberto, es muy especial para nosotros. Entonces, y también hemos sido en unas categorías, en 5 categorías, por decirlo así, haciendo como más específicos, en e-commerce, de retail, y tenemos más o menos 147 aliados, que son las que hacen de esta empresa confiable y de verdad somos muy proactivos para aquellos que se formalicen y quieran entrar en este mundo de la lectura. ok. Muy interesante también, ¿no? Como la edición académica también, Sí, sí, que de hecho nosotros somos de iniciar en referencia a eso, pero pues las cosas han tomado como un giro y ya somos sí. más generales y Y ustedes dos particularmente, como libreros, ¿no? Decirnos un poco sobre eso. Como Alberto, ¿tú quién eres? ¿Qué Bueno, haces? básicamente yo estudié filosofía en la Universidad Nacional, luego me hice periodista, pero de base lo que ha habido es la gana de escribir, la gana de ficcionar, Ok, la gana de inventar. Esa ha sido sí, como la tentación permanente de la vida que se ha hecho en la medida en que ha sido posible, porque no siempre es fácil. Eh, creo que el papel del librero es ayudar a leer y dar de leer. Creo que son las dos tareas importantes, pero eso significa, y les digo, echo de menos a los viejos libreros. En ese sentido, el librero en una época era quien leía, también leía. De modo que cuando tú ibas a la librería sabías
que había alguien que era un referente lector que te hablaba de las ediciones, las traducciones, los prólogos, Claro, la calidad, los fondos, etcétera, etcétera. Tenía sí, un referente que le aclaraba. Esto pasó, esta época de los libreros lectores pasó. Yo sigo conservando ok, la condición de librero lector porque antes que librero soy un lector. No sería posible escribir si no hubiera habido una sin formación como leer, lector, sin leer. claro, Entonces, en esa medida lo que trato es de poder guiar a la gente en un mundo en el cual muchas veces no se sabe mover. Hay gente que llega a una ok, librería, no tiene referente de lectura, uno le pregunta, ¿quiénes son tus autores favoritos? ¿Cuál es tu género? ¿Qué te gusta? No tengo exactamente, porque de hecho no es un lector, es alguien que está comenzando a acercar. Lo mismo con los sí, padres, ¿no? Mi recomendación es traigan al niño, díganle cuántos libros pueden comprar y dejen que el niño escoja. y que Dejen que explore. el niño copie, Ujú. saque, mire, que sea él el que cumpla el rol de escoger. Por lo demás, acompañamos esa tarea con charlas sobre autores y una estrategia que nos ha funcionado excelente, clubes de lectura. Los clubes de lectura que, entre otras cosas, en el mundo han tomado un auge en los últimos, creo que en este siglo, han tomado un auge muy impresionante y están situados, por ejemplo, dos casos de referencia en Nueva York y en San Francisco. Las librerías se promocionan y promocionan sus autores a través de clubes de lectura. Clubes de lectura que pueden Sí, ser muy generales, que pueden ser clubes de autor, pueden ser clubes de época. Por ejemplo, en Inglaterra hay uno en Londres que es un club de lectura de Dickens. Es exclusivamente para leer a Dickens. Hay otros que se dedican, por ejemplo, al género negro. Solamente cuento, literatura negra. Hay otros sí, que tienen novelística de la Guerra Fría, por decir algo, o de América Latina, o literatura escrita por mujeres. Entonces hay ujú, una variedad de opciones muy interesantes que acercan a la gente sin mayores exigencias. Tienen una mesa servida de libros, hay una presentación, hay una incitación, que es lo que debe hacer un sí, librero, ser un incitador, eh, y eso poco a poco va acercando a la gente, no solamente en esa condición de cliente y librero, que está muy mediado por el hecho comercial, ¿no? Tú vienes a sí, mi librería y yo tengo la expectativa de que me compres, por supuesto, atenderte. En los clubes de lectura parece mucho más mediado, pero cuando has trabajado un cierto tiempo, la gente empieza a tener criterios para comprar. Ya empiezan a ujú, tener referencias de autores, de épocas, la literatura pre-boom, el boom, sí, la generación perdida, los nuevos escritores europeos. Entonces, digamos que es un complemento interesante, ¿no? Que te deja trabajar con lo que conoces y de manera indirecta empiezas a formar un público, una audiencia que ya va a tener mucha más orientación para moverse en esta o en cualquier librería. ok. Sí, de acuerdo. Los clubes de lectura son esenciales, ¿no? Como que Sí, sin eso no se mueve el conocimiento más allá de la academia también, porque se queda muy encerrado. Los clubes de lectura para mí como que lo abren a lo que tú dices, a cualquier persona que quiera participar sin presiones y exactamente. sin decirle que tiene que conocer para poder participar y Exactamente. tener, Hay gente que acude a los clubes y no se ha leído el libro. No importa, no importa que exacto, no hayas sí, leído el libro, aquí no te estamos exigiendo. Asiste a la conversación, pregunta, métete, hay una curiosidad, oye lo ajá, que dicen los otros lectores, y Eh, eso comienza Ese, ese a también, funcionar. ese también es un método muy bueno de aprendizaje y de incluirse en Sí, el sí, grupo, sin necesidad de saber y como tú lo dices, sin necesidad de leer el libro, uno se incorpora y, o sea, le van contando el libro a uno y ya va fluyendo. sí, hay mucha gente que sale de un club y dice, bueno, yo no me lo leí, pero por lo que les escuché a ustedes, ya,
quedé con ganas de salir a leerlo, ¿dónde lo consigo? Claro, sí, sí, sí. Exacto. Eso es importante, que haya una agenda de actividades colaterales al hecho de la librería. La librería como punto de venta debe generar agendas, así como lo que pasa en el mundo escolar. Ya no concebimos un lector que sea un maestro, que sea simplemente un didacta, debe ser un promotor de lectura. Y eso es lo que hemos ido insistiendo hace mucho tiempo a los maestros. Es necesario que ustedes lean y puedan contagiar. Si no se contagian ustedes de esto, vamos a seguir haciendo alfabetas en serie, pero no lectores. Sí, total. Sí. Luis, ¿tú qué opinas? Cuéntanos sobre ti como librero. Bueno, entonces comencemos por algo que es lo que Alberto nos está diciendo. Yo estudié contabilidad y finanzas. ¿Ves? Algo que ver con libros, ¿no? Sí, Entonces, directamente relacionado. pero entonces la pasión por este tema, eso fue definitivamente en la cual va uno progresando y cada vez, bueno, el que lo quiere atrapar, uno sigue en esto. Y definitivamente la operación que uno tiene en cuanto a la lectura, en cuanto de tener el libro y poderlo, digámoslo así, divulgar, la satisfacción de uno y para la sapiencia de los que lo están oyendo, es muy interesante. Me digo porque cuando uno es librero, la necesidad de adquirir conocimientos también de aquí para allá y también de allá para acá, porque no solamente uno es el que se la sabe, el que no. Entonces, uno adquiere, no es como una esponjita que uno mira aquí a este lado, mira al otro, pero sin teniendo el conocimiento y teniéndolo a la mano para poder que la audiencia también se contagie y definitivamente siga el curso. Pues no digo que como libreros, como lo somos nosotros, pero entonces sí es interesante traerlos, decirles que el libro no se acaba. Y eso sí, para todos. Sí, de acuerdo. Como que también el librero tiene, lo que estaba diciendo Alberto, un rol muy activo en este mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Uno de librero debe informarse y saber de lo que está hablando, porque pues en los clubes de lectura, como dice Alberto, sí, uno oye, uno sale contagiado, pero como nosotros tenemos el conocimiento, tenemos una trayectoria, nosotros no solamente oímos, nosotros indagamos, nosotros miramos, nosotros olemos el libro prácticamente, ¿sí? Lo tenemos ahí enfrente. Y lo de nosotros es, este libro me contagió, ¿por qué me contagió? Quisiera saber y todo eso lo lleva a uno a tener una buena experiencia y a hacerlo viral, total. Entonces, ahora, hablando específicamente de libros, lo que nos trajo aquí principalmente son dos libros que ustedes recomiendan, uno cada uno. Quería preguntarles primero a Alberto, que de hecho es el autor del libro que recomienda, se llama Serenata para la mujer del asesino. Sí. Ahí está. Cuéntanos, por favor, un poco más de este libro, de la editorial que lo edita, que de hecho es de tu misma casa. Porque este libro es importante de leer. Comienzo por
por la pregunta que haces sobre la editorial, porque esto es una pirateada. Que no salgan de nosotros, porque Schoeffer y Fust es el primer sello editorial de la historia. En épocas de cuando Gutenberg estaba haciendo la Biblia de 42 líneas, la famosísima, se tuvo que endeudar. Él no podía sostener un tiempo tan largo un taller, encajando tipo por tipo el total de tipos que contiene la Biblia. Sí, claro. Un cuento de Borges. Entonces se endeudó por un volumen de taleros impresionante que, dicen los cronistas, equivalía a un rebaño más o menos de 120 cabezas de ganado. Él hay un prestamista, le hace el préstamo para él sostener el proyecto, pero por supuesto se cuelga, ¿no? Los tiempos no le dan, llega un momento en que se vence el préstamo, él incumple con la obligación, y por supuesto Schoeffer va a un juzgado y lo demanda, y se produce un secuestro. Llegan con los tipos del juzgado y se le llevan a Gutenberg todo: la caja, los tipos, la tinta, el papel, la prensa, todo. Y dejaron al ayudante de Gutenberg, que era Fust, sin trabajo. De paso, eso se acabó. Entonces, todas esas propiedades pasan, nombran al que había demandado, lo nombran secuestre, y le entregan todo lo que le han incautado a Gutenberg, pero él no sabe qué hacer. Entonces llama a Fust, le dice: usted era el ayudante de Gutenberg, usted es el que sabe hacer estas cosas que hacían allá en la imprenta, yo le propongo que siga trabajando, ahora lo seguirá haciendo para mí. Y él aceptó, necesitaba el trabajo, entonces reactiva la imprenta, y hacia 1482, 83, aparece el primer sello, Schoeffer y Fust. Es un salterio en octavo, un libro muy pequeño, pero es el primero. Cuando yo me enteré de la historia me pareció interesantísima. Y dije, con el perdón de la historia, yo le voy a echar la mano al sello. Espero que los sucesores de Gutenberg no me demanden, y no lo han hecho. Bueno, eso en cuanto al sello. En cuanto al libro, escribir es una adicción, ¿no? Es una adicción. Totalmente. Y tiene que ser así. Es decir, uno no puede evitar escribir mientras esté vivo. Creo que eso caracteriza al escritor, lo haga bien o lo haga mal. Eso no es garantía, la adicción no es garantía de calidad. Estos cuentos que yo recojo son 10 cuentos, son de muy distinta época, pero todos tienen como telón de fondo a Colombia. Entonces, estoy hablando, déjame te digo, para que tú veas los temas, estoy hablando, por ejemplo, falsos positivos, las circunstancias carcelarias, particularmente en el drama de la visita conyugal. Estoy hablando de los reinados de belleza en Colombia. El cuento que aparece es una especie de crónica ficcionada, pero basada en hechos reales. Si tú entras y buscas Carolina Liberato en Google, encontrarás 200.000 entradas, porque fue un crimen supremamente notorio sobre el que se habló mucho en su momento. Un poco la cultura de la violencia ironizada a partir de una historia de vampiros. Y termino con una especie de autoficción, algo que me pasó en el intento de hacer una película con gente que había sido desplazada de la costa del Pacífico. Aquí en Cali hay una colonia inmensa de gente que viene del Pacífico, y en algún momento la casa tuvo un proyecto en Agua Blanca. Entonces parte del proyecto era: reunámonos con ellos para que ellos cuenten su historia, hagamos una película con los desplazados, en donde ellos sean los protagonistas, su historia aparezca en primer plano, y puedan un poco exorcizar ese drama de ser desplazados, la gente que sobrevive con $1 al día o $2 al día, si es que los quieren. Sí. Bueno, entonces, fíjate que hay un intento de fondo, y es hacer que el cuento suene a crónica. Es decir, una escritura narrativa de no ficción.
que haya una confusión deliberada entre ese género que adquiere credibilidad o una parte de su credibilidad por el hecho de que todo lo que aquí se cuenta pasó, basado en hechos de la vida real, como promocionan las películas, ¿no? Es decir, eso le da un cierto grado de interés. Esto no se lo inventó nadie, esto es la vida cruda. Mi interés como escritor era un poco trabajar en el lindero en donde se fusionan los géneros, una especie de fusión intergenérica en la literatura. ¿Cómo hago yo para darle la tonalidad de la crónica, además apoyándome en hechos reales, completamente reales? Sí. Pero la literatura no tiene más de dónde partir que la realidad, no tenemos ninguna Sí, otra. totalmente. Pero hay en algunas propuestas, digamos que la realidad se conserva mucho más como aparecería en una crónica que como puede aparecer en la literatura fantástica, por ejemplo. Que ahí ambos tienen unos vínculos genéticos con la realidad. Entonces hay ese intento de mostrar a una Colombia. Quien hizo la presentación del libro, que fue Antonio García, el escritor, dice que la describió muy bien. Dijo, esto es un álbum de la Colombia fea. Y en efecto, es la Colombia fea de la que ni ustedes ni yo nos podríamos sentir orgullosos. Pero alguien tiene que contarla. Alguien tiene que contarla. Ahora, yo soy periodista. Hice crónica, tuve revistas mientras estuve en Bogotá. Yo viví en Bogotá una parte del tiempo. Hicimos revistas, pero igual, para la narrativa sigue siendo importante hoy recrear ese país en el que vivimos. Es inevitable. Ese es el espacio. Todos los días tenemos noticias, todos los días sabemos de cosas terribles que pasan, cosas muy buenas, por supuesto, sí, pero tienen un efecto más, digamos, un poco más consternador en la realidad, las malas noticias, aunque eso cada vez nos hunda más. Entonces, ese fue el intento, ¿viste? De mostrar esa Colombia en 10 cuadros y en algún momento incluirme yo, cosa que no había hecho. Ningún libro anterior había tenido como la valentía o la necesidad de meterme como parte, convertirme en personaje de alguna manera para darle hilo y darle alcance a esa ficción. Cohesión, sí, también. Eso fue un poco lo que hice. Está súper interesante, la verdad. Leí un poco antes de encontrarme con ustedes sobre tu libro, pero lo estás describiendo de una manera muy llamativa, que en realidad me parece muy interesante el hecho de ver la ficción y la escritura como un medio para hacer caer en cuenta de las cosas, ¿no? Y no dejar pasar a través del tiempo y no olvidar, como también exactamente. Y una piedra un poco. Te agrego algo, esas relaciones realidad-ficción que se han considerado mucho desde el punto de vista de la realidad que se proyecta en la ficción. Piglia, leyendo la obra de Borges, descubre que la cosa ocurre en los dos sentidos, que por supuesto la realidad constituye la base de la construcción ficcional, por supuesto, con todas las transformaciones de espacio y tiempo que tú quieras dar, pero que la ficción también interviene, al punto que le permite a Piglia decir que el Estado es la gran ficción, el Estado. Sí, totalmente. Es interesante esa cosa en doble sentido, ficción, realidad, realidad, ficción. De acuerdo, y pasando en este tema precisamente, quería pasar al libro que recomienda Luis, que es este nuevo libro que está un poco conmoviendo la situación política, siempre demasiado y nunca suficiente, de Mary Trump. Una historia, sí lo vemos, sí se ve perfecto. No, una historia sobre el presidente de Estados Unidos. Sí. Ahora que tú lo presentes, hago un comentario a propósito de eso. Claro que sí. Por favor, Luis, cuéntanos por qué recomiendas este libro tan raro, no raro, sino como tan chocante de pronto, ¿no? Tan controversial. Pero oportuno, muy oportuno. Sí, totalmente. Sí, es un libro que de verdad
cuando yo lo leí, me adentré en muchas cosas porque pues por cultura general nosotros sabemos que Estados Unidos es un líder y por qué pasan Se estas supone. cosas. Sí, sí, definitivamente. Además que el libro, Mary Lee Trump es la sobrina de él. Entonces, de ahí partimos que este libro tiene mucha información. Además que lo que está pasando, esto no es nuevo para él, porque tiene antecedentes de todo este proceso, como el racismo. Esto ya lo había vivido él antes y toda esa información la trae este libro. Me parece como muy interesante porque ella, a través, como es psicóloga, entonces Sí. cuenta la astucia, digámoslo así, que tiene Trump para definir y salir adelante con sus dilemas, ¿ves? Entonces, Ok. ella hace referencia a todo eso lo que le está pasando y como lo define ella acá, cómo mi familia creó el hombre más peligroso del mundo. Eso es un concepto que le dice a uno, venga, y entonces este libro, pues porque ella dice eso sabiendo que es una sobrina, o sea, y ella muestra y dice que ella no tiene interés económico en publicar este libro, porque si lo hubiese hecho pues, antes de las elecciones, entonces pues Claro. ella no tiene interés en eso. Ella dice también que no quiere que le pase nada a su país. Ustedes, o bueno, todos sabemos que en Estados Unidos la gente norteamericana es muy arraigada y quiere mucho a su país. Entonces ella no es la excepción para que reelijan a su tío. Dice muchas cosas que en realidad yo soy muy seguidor de Estados Unidos, no porque tenga vínculos, me gusta mucho porque se trata de un país, como ya lo dije, que es líder. Y cuando reeligieron este presidente, dijeron que era un magnate. Y pues el magnate no fue él, el magnate fue el abuelo. Entonces de ahí partimos también muchas cosas que trae este libro, luego y hago referencia, de cómo se consolida como presidente sin haberse movido, sin haberse dado ese don, ¿no? Ese lo adquirió con base a muchas experiencias dentro de mentiras, dentro de muchas cosas de las que él se tuvo que salir con ayuda de su papá, porque son cosas que le ocurrieron también al papá de Marley, porque no fue la misma, fue una disfuncional lo que fue en la familia, no fue equidad, no fue para nada. Entonces, la recomendación del libro es muy interesante por la parte psicológica que tiene ella y además que tiene un doctorado, entonces eso lo hace muy fascinante. La idea es que ahorita con las nuevas reelecciones, ella dice que lo que ella dice en este libro, que tomen conciencia que el país se merece a alguien de verdad, que con sus capacidades y sus triunfos, pero entonces que se los haya, que se haya esforzado, por mantener el país y que no sé qué, no delegue
de partes de terceros y simplemente él solamente respondiendo a un tweet, respondiendo a Facebook, así no se delega un país, así no es la importancia que se le da a un país como Estados Unidos y las mejoras que otro puede adentrarse desde otro lado, sin que su tío siga en punta con cosas que no se ha apropiado él de terceros. O sea, es un mundo muy fascinante lo que en este libro, y se me vienen muchas cosas a la mente ahorita que yo les estoy hablando de este libro, porque hay páginas enteras donde ella descubre y desnuda al tío. Entonces, son partes en las cuales uno, cuando ella empieza a narrar el libro, comienza como desde un final en la Casa Blanca y cómo se posesiona él en una mesa con displicencia y sentado cuando todos están de pie, y cuando en ese momento ya empieza todo a fluir, él ya se levanta. Entonces, con esa autoridad que él tiene, que pues ella dice y traduce que esa es una falta de personalidad, porque eso lo hacía el abuelo. Entonces, todo lo que quiso el abuelo lo está reflejando ahorita lo que es Trump. Entonces, este libro lo pone a uno a pensar, bueno, porque ahorita está pasando esto en Estados Unidos, para él no es nuevo, él ya lo sabe capotear, él ya lo sabe hacer, porque es que todo esto ya le había pasado, que ahorita se volvió a dar. ¿Por qué? Por las mismas razones que cuando los hizo en esa vez. Entonces, las letras que ella imprime en estos libros es de un personaje que puede ser la bomba de tiempo para el mundo, porque pues no le interesa en lo más mínimo que las personas de bajos recursos, que el sistema racial, como lo vimos en las noticias, para nadie es una mentira. Ahorita o sea, el racismo de allá está latente, está, mejor dicho, a flor de piel. Entonces, como consecuencia a toda esa trayectoria que él ha tenido con sus mentiras, porque pues narra otras páginas en las cuales dice que con sus mentiras ha progresado, y mira dónde lo tiene, porque mira dónde lo tiene con sus mentiras, con sus incapacidades, con su estudio que fue apenas fue graduado, quiere que su país tome otro rumbo y definitivamente si lo logra haciéndolo con estas letras, me parece que pues es una ayuda, de acuerdo a lo que ella dice, y me gusta la narración porque no es una situación política en la que ella narra, que como, bueno, varios libros que he leído también, que es solamente lo político, que mire, que él hizo y que deshizo. No, está de adentro hacia afuera, está poniendo en lumbre la situación de la familia, cómo fue tan disfuncional y cómo fue tan caótica para mantener un dirigente que lo vemos ahora, digo yo, que con una reelección, sin entrarme a lo político, ¿no? Porque pues en realidad no vale la pena, para mí, no vale la pena adentrarse como en lo político, sino hablo más bien de la parte del libro, que en realidad tiene muchos datos que le pueden servir a uno, como los sucesos
que ahorita Trump tiene en sus manos. Entonces, yo recomiendo este libro porque es apasionante, porque es de verdad pone en evidencia y, y le dice a uno cómo, por qué la situación, por qué el comportamiento de él. Entonces, con base a muchas, o lo que ella narra, uno ya va descubriendo y uno dice, no, pues entonces de verdad es un peligro, de verdad, lo digo así escuetamente, porque es unas verdades que ella dice, además que pues la familia, como tal como ella lo narra, lo lleva a que no sea una persona idónea desde sus inicios hasta ahorita que lo estamos mirando. Entonces es base primordial para sugerir y no recomendadísimo el libro. Es que no lo recomiendo, lo recomendadísimo. Entonces es Sí, como la pasión del libro, ¿no? súper, súper interesante. Muchísimas gracias. No, Déjame, Alberto, Alejandra, tú déjame querías, agregar dos cosas. sí, Sí, a propósito de lo que estabas diciendo, hoy justamente hubo una entrevista con un miembro del Departamento de Psiquiatría del Hospital John Hopkins, en el que habla del carácter evidentemente psiquiátrico del presidente, ¿no? Y el diagnóstico es narcisismo maligno. sí, Ese es el nombre. Eso parece que, y como si faltara algún ingrediente para darle todo lo alarmante que tiene el caso, la NASA anuncia que hay un meteoro bien grande que se está acercando a la Tierra y que lo más probable sería que cayera en los Estados Unidos el día de elecciones. Esto ya lo hace novelesco, ¿no? Un tipo completamente incapaz de gobernar y que al mismo tiempo marcó, creo que el mayor punto de crisis en la historia de los Estados Unidos. Haber llegado a la era Donald Trump, creo que puso a los Estados Unidos en toda su historia en el mayor punto de debilidad geopolítica frente a una China que se nos está mostrando como la gran potencia del siglo. definitivamente, además que no es solamente y crisis, pero crisis en todo sentido, no es crisis económica, no es crisis, es que lo ha llevado y se ha arrinconado Estados Unidos y por consecuencias de terceros que han ayudado a que no se desplome Estados Unidos, no es evidentemente ingenio de Trump. La Entonces, contraparte de ese libro tan familiar que tú estás reseñando desde adentro de la familia, está el otro, el de John Bolton, que es igualmente espeluznante, pero desde lo público, al ajá, interior de la Casa Blanca, mostrando el desastre administrativo que es el gobierno Trump por dentro. sí, definitivamente, y por eso es recomendadísimo de la vista en que se despliega y como ella ve cómo su familia creó y le dio prioridad a este hombre que definitivamente pues lo pone a uno a pensar y pues afecta mundialmente, definitivamente. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pensando en ambos de los dos libros, en ambas recomendaciones, se me ocurre que me parece que en ambos está la importancia, lo que decía yo, de escribir la política y de que uno como lector pueda no tragar entero y también leer las cosas con un poco más de perspectiva, ¿no? Y de pronto no pasar de largo la mirada y uno siempre estar crítico y consciente de lo que está ocurriendo. En Sí, este libro, de- sí, de- no, continúa.
definitivamente sí, uno debe ser crítico porque de pronto al leer un libro como este, debe saber que la posición que se refiere a Trump, pero no es solamente para Estados Unidos, es la importancia de enfrentar a varios países que ya se están poniendo a la medida de un primermundista, de países líderes, como lo acaba de decir Alberto, China que ahorita está a pasos agigantados y definitivamente Trump no va a parar, no va a parar a este agigantado oriental. Y hablando precisamente ahorita en esta situación de pandemia, con el tema político, ¿ustedes cuáles creen que es en este momento el rol del librero? O sea, ustedes ahorita, ¿cómo lo están asumiendo? ¿Creen que es más importante que antes o que de pronto las personas lo están dejando un poco de lado? ¿Qué opinas, Alberto? No, yo no creo, Alejandra, que la naturaleza del papel del librero haya cambiado por la pandemia. Al contrario, creo que se refuerza su papel tradicional de ser agente vinculante entre autores y lectores. Esa condición que define el librero, por supuesto, se mantiene. Ahora, que la vida ordinaria de las librerías, el día a día de las librerías interrumpido por la pandemia, por supuesto que nos sacó un poco de juego. Vivimos de la gente que llega a las librerías, vivimos de la gente que busca títulos, vivimos de la gente que trae a sus niños y que están buscando autores, géneros, formatos particulares. Eso nos ha dejado un poco de lado y nos ha tocado trastearnos un poco la presencialidad propia de las librerías de papel a otras actividades complementarias como esta, por ejemplo. Yo creo que sigue siendo la misma, solo que las condiciones nos ponen como al conjunto de la sociedad, ¿no? El hecho de que mucha gente esté hoy en teletrabajo va a significar hacia adelante que el teletrabajo va a ganar mucho espacio que de no haber sido por la pandemia no se ganaría. Esa idea de que tú trabajes en casa, porque lo puedes hacer, tienes la conectividad, no necesitas moverte 2 horas a la oficina en una ciudad, ahorramos costos de presencialidad y haces lo mismo. Yo creo que esa idea de la virtualidad se nos va a quedar instalada en muchas cosas. A nosotros nos va a tocar como libreros pensar en que ahora tenemos 2 escenarios. El escenario tradicional, que yo espero que en la medida en que ya podamos abrir, la gente empiece a llegar otra vez, empiece a buscar, a pesar de que durante todo este tiempo hemos hecho promociones para tratar de vender incluyendo entrega a domicilio. Eso lo hemos hecho nosotros y nos ha funcionado en cierta escala. Entonces, ese rol que de alguna manera la pandemia interrumpió, se traslada. Y creo que es un poco más completo, porque ya no está mediado por el simple hecho de vender libros. Es decir, podemos empezar a construir a futuro en la medida en que creemos condiciones para que haya más lectores. ¿Sí? Porque el drama de las librerías, el drama de los autores, el drama de la literatura, es que proporcionalmente al volumen de población hay muy pocos lectores. ¿O cómo te explicas que se cierren librerías? Venimos en un historial reciente, Medellín, Cali, Bogotá cerrando librerías, pasando a las grandes superficies, un poco lo que pasó con los grandes teatros, los teatros de 1.500 personas que ahora se volvieron pequeños teatros integrados en un espacio. Entonces, yo creo que hacia adelante, creo que el librero tiene responsabilidades distintas, las mismas que conservaba antes, ser un mediador activo, inteligente, informado, capaz de vincular autores con lectores, que es la misma tarea del promotor.
ser más promotor, yo diría, ser más promotor. Ahora, yo en el caso de las publicaciones universitarias, de los fondos universitarios, de las librerías universitarias que yo no conozco, por supuesto que eso varía, unas variaciones. Sí. Pero la agenda de actividades de un librero tiene que basarse en la promoción que haga la diferencia con respecto a otros negocios, a otro tipo de actividad económica, y es crear una base social amplia de lectores. Ahora, eso nos amplía el horizonte, ¿no? Eso nos amplía el horizonte porque es un elemento de la agenda que está más allá de la agenda que define las librerías. Nos toca reinventarnos, entonces hacemos cenas literarias, banquetes, concursos, rincón del cuento, encuentro de padres, pijamadas con niños, virtualidad, toda clase de promociones, como primero para sostener las ventas y no tener que cerrar, que es el riesgo de toda librería en Colombia, es tener que cerrar. ¿Y cerrar por qué? No porque no haya condiciones adquisitivas, sino porque el número de lectores no crece en la misma proporción que nosotros nos tenemos una oferta. Cuando uno mira el número de libros per cápita en Colombia, pues diría, la cosa es desoladora, a pesar de que la última ministra de Santos nos subió los indicadores de lectura por arte de magia, pasó de 2 a 3 en 6 meses. Pero bueno, eso posiblemente lo crea en el ministerio. Quien está junto al cañón y está vendiendo, se da cuenta que eso no se traduce en términos del aumento de la demanda por libros. Ahora, están las librerías virtuales, que es otro espacio al que tendremos que ir migrando, ¿no? Tendremos que pasar el catálogo en papel, tendremos que ponerlo como catálogo virtual y tendremos que hacer promociones virtuales, es decir, reinventarnos en el sentido de saber llegar mejor y por otros canales a los lectores que se están formando. La clave, finalmente, para decirte cuál sería la clave de la política de ventas de una librería, confiar en que tengamos actividades que nos amplíen el margen de la base social de lectores. Y eso tiene que ver también con lo que haga la escuela, con lo que pueda hacer el sector educativo para crear más demandantes activos y que las librerías puedan sostenerse un tiempo más, porque las librerías de papel yo creo que tienen sus días contados. Ahora, eso pueden ser 20, 30, 40 años, no es mañana, pero la librería de papel, lo mismo que la biblioteca, el futuro inmediato, contado en décadas también, por ser papel. En 40, 50 años vamos a tener una existencia virtual tan dominante en el mundo que librerías y bibliotecas van a ser unos espacios históricos en donde les vamos a poder mostrar a los niños, así se tenían los libros en el 2020, así se vendían los libros antes. Pero esa es la mirada estratégica. Todavía tenemos un tiempo para sostenernos y en esa medida nos toca garantizar que haya más lectores, que esa es la clave. Sí, definitivamente sí, hay que reinventarse porque está en nosotros no dejar acabar tampoco este canal. De hecho, nosotros tenemos un conversatorio mañana para que participen. Nosotros nos estamos reinventando. Participen en un conversatorio mañana a las 5:30, a las 6:30 para que se puedan ganar este libro, que es recomendadísimo. Y por estos canales que ahorita nosotros estamos dando viabilidad para proyectarnos, para decir, venga, no, nosotros no nos vamos a dejar caer porque la realidad que tenemos es muy importante. Entonces, en cuanto a lo que está sucediendo, definitivamente para nosotros está en nosotros como libreros, como los espacios que tenemos, como las cultura que tenemos como para decir, acérquense, mírennos,
mire lo que hacemos, y darles esa pauta para que ellos nos elijan, para que no adquieran los libros. Entonces, esa parte para nosotros es muy importante y definitivamente muy exigente también para nosotros, porque con base a eso tenemos que adquirir mucho más conocimiento para llegar a cada uno de ellos. Entonces, la adquisición que nosotros les podamos entregar es la voluntad que nosotros tengamos y la información que los atraiga para que ellos se definan por nuestras librerías. Yo estoy de acuerdo en que la voluntad que las librerías tienen para seguir en pie es muy grande, y yo digo que eso basta para que no cerremos, que es lo que menos queremos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que es eso, es cuestión de innovar y proponer nuevas maneras de atraer a las personas, ¿no? Como en este tipo de conversatorios, incentivar a la gente para que no deje de leer. Quería, por último, compartir 2 comentarios que nos están dando nuestra audiencia. El primero es de Ileana Bolívar, que dice que Mary Trump también nos pone a pensar como sociedad, en el que Donald Trump es el reflejo de la manera como estamos actuando. Entonces ella dice que leer este libro no es solo comprender la figura del presidente de Estados Unidos, sino entender que todavía tenemos tiempo para elegir mejor. Y la complementa Milo, que dice que el libro es un reflejo íntimo de alguien que ha llegado al poder y que sus formas se pueden extrapolar a nuestro país. Sí, definitivamente esos complementos que nos estás leyendo son realidad, definitivamente son realidad. Solamente, bueno, aquí las letras son con base a un personaje, pero si lo llevamos a otro modo de ver, definitivamente es afección para bueno, el que se quiera integrar como este tipo de métodos de familia, quién supera, quién se desgasta, quién se queda. Entonces, definitivamente sí, apoyo los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Estuvo muy poquito el ya tiempo. Tenemos... Ay, sí. Alejandra, muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes. A ustedes por participar. Por ahora, ustedes saben que este espacio pues está para promover las librerías, ¿no? Y como para seguir que las personas no las pierdan de vista y que sigamos comprando en las librerías los libros. Y precisamente por eso los vamos a dejar con un video para que conozcan más al respecto de este programa de compra librería. Y en este video es uno especial que es con autores que han participado en el programa y nos cuentan sobre qué es la librería que tiene de especial para ellos. Entonces, Alberto y Luis, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a las personas que se sintonizaron hoy a vernos. Gustazo en conocerlos, muchachos. Alejandra, Luis, me encantó estar con ustedes. Alberto, muchísimas gracias. Gustazo tener. Que nos podamos encontrar más adelante en algún momento. Claro que sí. Este mundo es para recorrer. Muy bien. Muchas gracias. Las librerías han estado allí siempre. Las librerías son nuestro alimento, son un producto esencial. No son simples expendios de artículos, son los escenarios de nuestra biografía. Las librerías son uno de los espacios más sollados. Uno ve sus vitrinas y ve
todos los libros que han salido, todas las reediciones, e inmediatamente a uno se le activa la imaginación. Ni siquiera en el estadio he logrado ser tan feliz como cuando visito una buena librería. Especialmente donde se siente fuertemente el cariño, el cuidado y el criterio de un librero o de una librera. Las librerías también nos aportan los libros que nos dan ese salvavidas en estas circunstancias tan complejas. Hay librerías que nos permiten acceder a estos libros, a que nos permiten volar, a que nos permiten generar todas unas conexiones con nuestra vida. Quienes hemos crecido en las librerías, quienes hemos convertido a los libreros en médicos de la familia. De la mano de los buenos libreros, que son siempre grandes orientadores, podemos encontrar libros inimaginados que nos van a dar muchas horas de placer y deslumbramiento. En esa transmisión del conocimiento, los libreros ocupan una línea fundamental. Son quizás nuestra primera línea de batalla. Los libreros y las librerías son esos lugares mágicos en donde muchos hemos encontrado cosas extraordinarias que nos han ayudado a vivir y a seguir adelante. Las librerías son joyas. No podemos permitir que desaparezcan. Va a llegar el momento en que van a necesitar una buena librería y es importante que cuando todo esto pase, las librerías todavía estén ahí. Súmate a esta campaña.